En el nombre de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir un poco, ya que 2, 3 palabras y va a empezar a salir el sol. Han tapado el sol, está secuestrado, encarcelado. Alguien debe pagar por su fianza para salir. Como me decía en la mañana San Francisco, que hiciera el fuego, que no van a terminar lo que están construyendo. Entonces aquí voy a mostrar también imagínense otro Cristo sobre la faz de la tierra, San Francisco de Asís. Han aguantado. Si esto te aguantan, ahí sí, oye, ya la equipo, hay justicia ahí, que Dios no rechaza lo bueno. Entonces, para tener un poco de esperanza, yo tengo 3 caminos para los que siguen a la Virgen. Primero, tengo amenaza de muerte. Cualquier momento podemos ir en casa, me pueden matar. Como también quiero hablar sobre el gusto. Segundo, me pueden agarrar en cualquier momento. Y tercero, el Padre, lo que Él permita. Entonces voy a leerles un mensaje para comenzar, por lo que me decía la Virgen. La semana pasada estaba así el tiempo, y a eso de la tarde salía el sol. Luego, cuando ustedes se empezaron a acostar, empezaron a soltar su basura, su combustible quemado. Justo a la hora de la misa, dijo la Virgen, no habrá mucha gente. Ayer miraba y dijo la Virgen, ya se despertó por un padre. Era como las 4 o 5 de la tarde. Y cuando se despertó, salió el sol. Y yo decía, el poder que Dios ha dado a los sacerdotes. Pero aquí les voy a leer para que ustedes puedan entender la lucha, porque aquí está la sobrenaturalidad de lo que estamos llevando. Dice, queridos hijos, Satanás es muy fuerte y con todo su poder quiere destruir mis planes que he comenzado a realizar con ustedes. Ustedes oren, solo oren y no dejen de hacerlo ni siquiera un instante. Yo rogaré a mi Hijo para que se realicen todos los planes que yo he comenzado. Sean pacientes y perseverantes en la oración y no permitan que Satanás los debilite. Él actúa muy fuertemente en el mundo. Estén atentos, dice. Queridos hijos, en estos días Satanás se ha estado ensayando con toda su maldad contra esta parroquia. Mientras ustedes, queridos hijos, se han dormido en la oración y solo unos cuantos participan en la Santa Misa. Sean fuertes en estos días de prueba. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 17 de enero del 85. La campeona de las campeonas es Mir. Danos una razón. La razón es porque da de comer a los niños. Esa es la razón que les doy. Ahora, lo sobrenatural, la Virgen dice, oren y no dejen de hacerlo ni siquiera
un instante. Y también voy a hablar de la profanación, porque aquí tú rezas el rosario y ya te dicen Padre Pío, te dicen. El demonio quiere debilitarte, profanando. Ahora, lo sobrenatural de este milagro que la Virgen está haciendo aquí en Medjugorje es, ustedes van a ver, cuando no se tapa el sol, no hay ruido en el trueno, el rayo. Me decía la semana pasada la Virgen, no te muevas, porque te están apuntando en la cabeza. Querían, si por ahí echan un rayo sobre mi cabeza, no se asusten ahí. No en vano los satélites van y los chinos. Se puede manipular el rayo. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? Estos que vienen los brujos. ¿A quién invocan? ¿Por qué se le quita el poder con el Santo Rosario, con la oración, con el ayuno? Bueno, ahora, Satán viene de la palabra hebreo, que significa el enemigo, el adversario. He aquí que el antiguo enemigo y homicida, suicida, se ha ergido con vehemencia, disfrazado de ángeles de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos que rodean e invaden la tierra entera y se instalan con el designio de devorar allí el santo nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, dice, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, con el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades. La oración del exorcismo, me explicó la Virgen, me decía, ¿por qué los de la mafia vienen y papa, me gritan? Me respondió la Virgen, porque querían avergonzarte, porque no sabes escribir. O sea que ellos van por la vía de la ciencia, no van por los prodigios, porque explicaba esto. La Virgen dice, no dejen de hacerlo ni siquiera un instante la oración. Y en otro dice, ustedes se han dormido en la oración. Mientras ustedes duermen, ellos arman su trampa y luego se levantan ya con los malos frutos ahora que ellos les dan. Lo sobrenatural aquí, los brujos que suben. Lo de cómo yo sé cuándo son brujos. Decía que cuando me rodean y no da gusto nada, yo ya sé de qué grupos son, los de la nueva hora, la mafia. Pero la vida es como la cocina. Nosotros podemos darle gusto, por ejemplo, la guitarra, el canto, la alabanza, la sagrada escritura, le damos gusto. La Virgen dice, ustedes son el comino, la pimienta, la sal, para que tenga sentido la palabra de Dios. La oración, nosotros le damos el gusto para... A ver, haz una entrevista a Jesús crucificado y pregúntale al Señor, ¿te gusta estar en la cruz? ¿Da gusto ese clavo que tienes en la mano? La corona de espinas sobre tu cabeza. O sea que no podemos idolatrar y adorar. El gusto es una parte del cuerpo del ser humano. Pero sí podemos darle
sentido, señal, misión, quedándonos con el fruto. Ahora, Satán significa adversario, el enemigo, el tentador. Ahora, para ir conociendo un poco al enemigo, y que no debemos tener miedo, sino que ir conociendo, dice, eras un querubín de alas extendidas, vivías en el Edén. Estoy viendo que muchos no me van a creer, porque aquí el querubín caído no les va a permitir. Estoy viendo a una persona, porque te va a encegar. Te enorgulleciste de tu belleza. Estabas adornado de topacio, zafiro, de oro. Eras intachable tu conducta. Hasta que te enorgulleciste de tu belleza y la maldad nació en ti. Has dicho, el Nilo es mío, yo lo he hecho. Ezequiel 28-29. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y Dios? Es de la tierra al cielo. Ahora, para mostrar un poco más sus obras. He escuchado que los helicópteros que vienen, pasa siempre, va a saber de dónde viene esta basura. Entonces pedimos al Padre Celestial que barra el cielo, porque va a enfermar a todos los niños, a los jóvenes. Y últimamente también quiero hablar sobre los animales, porque se manifiestan demasiado. Están todos alocados los animales últimamente, por lo que la Virgen y la oración, el exorcismo está haciendo. Están todos desesperados, enrabiados algunos, en todos los sentidos. Porque la salvación no solamente es para los ángeles, para los hombres, para los animales, para las plantas. La Virgen dice bien claro, Satanás es fuerte y desea no solamente destruir la vida humana y la naturaleza, sino el planeta en la que ustedes habitan. Como decía un demonio, si nosotros logramos sacar el sol, ellos hasta ahí pueden hacer. Con el sol nosotros vencemos. Lo último que les sobra es la violencia. La violencia. Ahora, queman el combustible en la fábrica. Ahora, gracias a Dios, los cohetitos se supieron ver. Solo nos queda la fábrica para vencer. Y los brujos que suben por manadas, ángeles de luz, revestidos y vestidos con la escolta. Ustedes van a ver cuando es así el tiempo, ellos salen todos. Todos los demonios salen cuando se tapa el sol. Y cuando sale el sol, la diferencia que hay. Cuando salen los ángeles, la alegría, la paz, el amor. Después de esto va a salir el sol, ustedes van a ver. Porque la prédica tiene ese poder. Ahora la Virgen dice, no dejen de hacerlo ni siquiera un instante. Oren, ustedes solo oren. Pro significa vista. Fanum significa templo y are el uso, lo que se usa. Profanum significa la falta de respeto a lo sagrado, lo que aquí más se practica. ¿Y de dónde viene eso? Eso es bíblico. Has llenado tu templo de profanaciones, dijo el Padre, aquel ángel caído. En el Apocalipsis 12:7 vemos cuando fue expulsado del cielo, del paraíso, porque se creía, subiré en lo más alto del cielo y pondré mi trono sobre las estrellas, pondré mi trono sobre el mar.
Y el Padre le responde, ay de ti, caerás en lo más profundo del infierno. He visto que algunos ya hicieron, ya practicaron. Puedes tú hacer. Ve y háblale a ese gusano que está comiendo a Kissinger. Pregúntale. ¿Conoces tú quién es ese hombre a quien estás comiendo? Te responderá, amigo, yo no sé, pero el hambre, ¿quién le ha dado ese poder al diablo? ¿Cómo estará si así ya estamos viendo cómo está aquí en la tierra? ¿Cómo tú te imaginas en el infierno? Ahora, tanto miedo a Bergoglio. Bergoglio también tiene. Josecito, Jorgito, sus sobrinos, también tienen sus sobrinos. Los hijos de su hermana Ña Elena. Sus padres, Ña Reina, y su padre, don Bergoglio. Tienen. O sea que no hay nada que temer. Cuando tú más conozcas, porque aquí viene Felipe, es Villarrica informante. Villarrica, donde San Juan Pablo II fue a evangelizar cuando fue a derrocar el comunismo en mi país. Gracias a Juan Pablo II nosotros llegamos a ser cristianos. Villarrica del Espíritu Santo. No hace falta que yo vea tu video para ir a gritarte tus informaciones o tu chisme. Porque esa cosa yo no logro entender. Algunos sí, ya les ha gustado lo que he dicho sobre el estudio. Pitáfora. ¿Quién es Pitáfora? O sea, que un tonto. Porque ya debería ser demasiado tonto para ir en contra de Dios. Mira cómo está el mundo. ¿Para qué sirvió su ABC, sus letras? Sino que se necesita una nueva y antigua educación moral, cultural, social, cristiana. Estaba meditando, ya paró ya se abre, miren, hacia ella está. Van a ver ustedes mismos. Estaba meditando qué es lo que necesita Europa sin profanación. Si el demonio tanto así tiene a este mundo, uno no se hace cristiano católico por educación ética, ni por más que leas, estudies, conozcas, sino por un encuentro personal con la persona de Jesucristo, dice el Papa Benedicto XVI en un documento. O sea que lo que le falta a los europeos, la violencia, significa forzar a la fuerza, es la incapacidad de amar. O sea que en el libro de Jerusalén dice en la Biblia claramente, para los que creyeron en Él, amén Señor, les ha dado poder de ser hijos de Dios. En la fe, estos no han nacido ni de la carne ni de la sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. De ese nacimiento, Nicodemo, ¿acaso volveré a entrar en el vientre? Ese nacimiento nos falta aquí. Nacer nuevamente en la fe, en la esperanza y en el amor. Yo en verdad te digo que debes volver a nacer. Un día estaba Jesús camino a Jerusalén, y uno de sus discípulos le pregunta, Señor, ¿son
muy pocos los que se salvan. Y Jesús les respondió: que en verdad muchos intentarán entrar por la puerta angosta, pero se levantará el dueño de la casa y cerrará la puerta, y ustedes gritarán: Señor, ábrenos. Y el Señor le responderá: apártense, porque no los conozco. Aquí ustedes mismos van a ser testimonio de la verdad. Miren cómo recién estaba por caer todo. 3 palabras. Como el sol responde. Esto es un milagro en vivo que tú mismo por tus propios ojos estás viendo. Lo que decía la Virgen: haz todo lo posible para sacar el sol. Y antes de que terminemos la prédica, y todo el mundo aquí todos los días ve lo mismo, y solo hace falta que yo me acueste o me esconda para que caiga todo el cielo. Y apenas salga la Virgen a caminar, el sol brilla, baila, extraordinario. Los macumberos huyen, se espantan, el rayo no viene, no hay. Hay trabajo, comida, alegría, paz, amor, canto. Multitudes de gente, hay días que ya no se puede caminar, no se puede mover, de todo el mundo. Y como decía esta mañana, ¿qué hubiera pasado si Bergoglio no hubiera perseguido en lo oculto esta aparición? Y si él mismo se encargara de llenar y ayudar y hacer lo que la Virgen pide, ¿cuánta diferencia sería? Impresionante cómo está fuerte el sol. Y tú mismo estás viendo. Yo no te estoy predicando algo que es una imaginación, una ilusión, algo ilusionismo, sino lo visible, lo palpable, lo indestructible. Y lo que estábamos hablando, Señor, son muchos los que se salvan. No son muchos los que se salvan, dice el Señor. Estrecho es el camino de la salvación y amplio, lejos es el camino de la perdición. Qué amplio es el adulterio, la borrachera. Qué estrecho es la oración, el ayuno, la fidelidad, la sabiduría, la inteligencia. Solo quieren matar, robar, idolatrar, destruir. Qué amplio es el camino de la impureza, de la mentira, de los chismes, de la desvergüenza, del robo, del asalto. Qué amplio es el camino de la sexualidad, como decía. No quisiera yo siento y le digo de todo corazón, impresionante cómo baila, pero yo me opondría en lugar de tu esposo. Las mujeres que, un tiempo hasta los varones, tú vas con la Virgen y lo primero se agachan delante tuyo. No hace falta, hija, hacer esas cosas. Con el corazón yo veo si está a favor de la Virgen, la alegría con tu rostro, la risa, la paz, el amor. Por tu movimiento sabría que eres de la Virgen o de Dios. Que ir a oponerte así. Y yo pienso en lugar, son luciferianos, Lucifer que adora la carne. Amén, Señor. Y no hay necesidad. Yo estoy huyendo de ese pecado, del demonio y de la carne.
Lo que ellos quieren decir que aquí ya está todo comprado con ese movimiento. Pero no hay necesidad. Yo me pongo en lugar de tu esposo. Quisiera yo ver a mi esposa que a cualquiera se le ponga así. Qué falta de educación moral, a lo menos cultural. El respeto, ¿dónde está? Teniendo el anillo. Qué amplio es el camino. De la perdición. Qué amplio es, como decía el de adulterio. Ahora, Jesús decía claramente, es más fácil que un camello entre por la aguja. Y la gente entiende, como los protestantes, y se imagina un animal. Jesús se refería al hilo de camello que utilizaban los barcos para frenar el buque. Vean ahí ustedes, hilo de camello. Porque tu sentido no te dice qué es lo que se pone en la aguja. Un hilo. ¿Y qué? Ignorancia. ¿Qué tiene que ver un animal con? O sea que no. Por eso Cristo mismo dice, ustedes no entienden la palabra de Dios, están equivocados e interpretan mal. En el cielo seremos como los ángeles, ha dicho a sus discípulos. Ahora, qué estrecho es el camino de dejar padre, madre. Aquí un grupo solo piensa, le traeremos. Un día estaba predicando así Jesús y una mujer le grita, quería dejarle como un niño. Bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Jesús le respondió, más bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios. Y déjenme a mí disfrutar un poco del sol, porque a lo menos en mí no hay ignorancia. Y valoro, porque es lo que saca a los ángeles, lo que mueve cielo y tierra, lo que no te está internando, no te están acuchillando, vacunando, no te están matando, sacando el órgano. Para los que dicen, bueno, yo valoro, como decía Salomón, que Dios es como el sol, y el propio Cristo lo ha dicho. Los justos brillarán como el sol. María es la mujer vestida de sol. Qué estrecho es el camino del silencio, del martirio, de la oración. Ahora les voy a dar algunas citas bíblicas para que lean esta parte y van a entender. Está en Mateo 7:21. No todos los que me digan, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, expulsado a los demonios, sanado a los enfermos, has predicado en nuestras plazas. Pero yo les diré, dice el Señor, apártense de mí. No todos los que me digan, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Mateo 7:21. Ahora, Mateo 25:10-12 dice claramente, las 5 vírgenes necias que durante que llegó, ellos se fueron a comprar el aceite. Y cuando volvieron, Señor, ábrenos la puerta. Y Jesús le responde, apártense de mí, porque no los conozco. Salmo 6:9. Apártense de mí los malhechores, porque Dios ha escuchado mis súplicas. Como decía
la Virgen, que la oración es como el pan, que si nos está faltando debemos orar un poco más, especialmente con el poder del Santo Rosario. Voy a terminar esto. Estrecho es el camino. ¿De qué camino se refiere? De la salvación. Nadie quiere rezar. Y cuando rezan, como decía ya, ustedes siendo el corazón del mundo. Ya es muy tarde, las 6, casi las 7, 3 horas por día. Si el corazón solamente trabaja o late 3 horas por día, 21 horas, entonces todo el mundo está muerto. Con razón está el mundo como está. Último, las 3 de la tarde, si ustedes no quieren, deben dar ese espacio. Porque si ustedes vieran en altavoz cuando... Yo entiendo que Bergoglio prohíbe todo, echa todo. Pero no podemos ser necios. Están los buenos, los hijos de la luz, con la astucia. Con solo ustedes hacen ruido los demonios, ya se esconden todos, ya se van todos. Y no pueden estar un solo instante en silencio. Cualquier cosa, conciertos, no pueden poner en vivo ahí en el parlante lo que días pasados hicieron, anteponiendo alabanza, oración, grupo de oración, misa, vino el Padre Tsunami. Denle micrófono que golpee, se golpea a sí mismo. El mundo entero está en carencia y en necesidad de pan, de ropa. A lo menos yo desde aquí llevaré esa imagen que vale la pena dar la vida por ustedes. Cualquier momento me van a deportar, me tienen rodeado, me van a asesinar, secuestrar y torturar, aunque sea la última imagen, el último pensamiento o sonido. Como decía, ¿cómo yo puedo el gusto? Debo yo darle gusto. Movimiento, oración, penitencia, sacrificio, alabanza, la palabra de Dios. Como decía al principio, no se le llamaba Biblia, sino se le llamaba palabra de Dios. Por eso se dice en la Santa Misa, palabra de Dios. Y uno responde, te alabamos, Señor. Ahora, los mensajes son la palabra de Dios. El seguimiento, como decía, que esto se debe estudiar y profundizar en lo fenomenal, en lo extraordinario, en lo paranormal, llámenlo ustedes como quieran. Porque la última vez cuando me dijo la Virgen, haz todo lo posible para sacar el sol el día 25, porque habrá un encuentro. Y ahí vi la alegría. Y justamente decía que ese encuentro es lo que te falta a ti. Yo no te juzgo porque no sé qué educación te han dado tus padres. Normalmente cuando los jóvenes de la ciudad, pero el demonio en la ciudad o en el campo es el diablo, no cambia nada. ¿Cuál es la diferencia entre un joven que vive en el campo, en la moral, la fidelidad, la educación, el respeto, el silencio, su inocencia, su amor? ¿Y por qué el demonio se arropa? Porque el joven sabe ABC, no respetan a los abuelos, a los ancianos, a sus padres. Y como decía, los niños a partir ahora van creciendo. Como decía el Señor, ya no servirá esos refugios, porque ya existe el teléfono y van a saber dónde estás a través de él.
del teléfono. Hay refugios que ya no van a servir. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Como decía la Virgen, refúgiate en mi inmaculado corazón. La palabra de Dios es 7 veces probado al fuego. Mateo 24:15 dice claramente, cuando ustedes vean al ídolo, ahora piensan en un profanador, ahí es el defensa. Y nosotros debemos tener una antidefensa del diablo. ¿Me entienden? Porque solamente esa es la forma, me entendieron muy bien algunos, cómo ellos pierden, ellos te, ¿cómo se dice esta palabra? Te acusan de algo y ahí tú debes poner tu defensa. No, no por eso yo debo dejar de rezar, de leer la Sagrada Escritura, de conocer los mensajes de la Virgen, de seguir a la Virgen. Aquí nosotros no estamos yendo por la vía del conocimiento, sino estamos caminando por la vía de los prodigios, de los señales, de la profecía, de lo verídico, de lo que vas a vivir, palpar, comer, de lo que día a día está pasando. Ahora la oración, dice la Virgen, tomen el Santo Rosario. El rosario por sí solo puede hacer milagro en el mundo y en sus vidas. ¿De qué milagro se refiere la Virgen? Miren que lo que el cielo llama milagro, para nosotros es algo extraordinario, pero para el cielo es lo más sencillo. Mi vida terrenal era simple, dice la Virgen. Amaba la vida. Por eso Cristo decía, ustedes enseñan una doctrina puramente humana, rutina diaria. Isaías 29:13. Una rutina. Cuando la Virgen dice el milagro, no hay mayor milagro que la vida, que la salud. Como decía, más vale un pobre sano que un rico enfermo. Más vale perro vivo que león muerto. El miedo, dice Salomón, es como renunciar a la razón. Nosotros no podemos tener miedo. Por eso Cristo decía claramente, no tengan miedo a los que solamente pueden matar la carne y no el alma. Más bien teman a aquel que puede no solamente matar la carne, sino también el alma en la eternidad. O sea que debemos renunciar. Ahora, ¿cómo yo distingo y reconozco para ayudarte un poco sobre el gusto? Voy a comenzar. El alma del ser humano, el espíritu y el corazón está preparado para todo. Recuerden que somos imagen y semejanza. Sabiduría 2:23. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a tu imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma lo ve todo. Cuando yo siento tristeza, cuando yo siento miedo, ¿qué espíritu está viniendo? El espíritu de miedo. Cuando yo siento alegría, pena, dolor, sufrimiento, cuando siento deseo carnal, y tu pensamiento, tú atiende, viene una persona y te habla y mira tu pensamiento y es todo miedo, espíritu de miedo.
Ahora mira tu corazón y vas a ver que te da miedo, tristeza, desesperación. Entonces Dios es el que está viniendo, no, es el diablo el que está viniendo. El corazón lo ve todo. Es como el hambre. ¿Cómo tú llegas a saber que tienes hambre? Porque tu cuerpo lo pide. Es una necesidad. La misma cosa pasa en el mundo del alma, del corazón. Tu alma tiene miedo, tiene sed. Por eso había explicado sobre qué se refirió. La palabra dice bien claro, que no solo de pan vive el hombre, que no solo del agua vive el hombre, sino de toda palabra y de la oración. Por eso Cristo responde al diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Y como decía aquí, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de los animales? ¿Por qué están? Mi pregunta es, ¿puede un animal estar poseso, así como las personas humanas, como los ángeles mismos caídos, o como la naturaleza? Sí. Por eso antiguamente los buenos le ponían una crucecita de San Benito al cuello, a la pata. Le derramaban agua bendita a los perros, a los animales, porque ellos también son seres espirituales. La Escritura dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste, le diste toda la creación. Ahora, ¿qué es el animal? Por eso decía yo, ¿cómo vas a creer que somos animales? Eso es algo irracional, que venimos de la descendencia de un animal. En el mundo animal pertenece el mono, que más o menos se parece. Por ejemplo, el avión, ¿de quién copiaron? De las mariposas, de los que vuelan. O sea que todo es copiado y siempre uno va tendiendo. Primero Dios creó a los animales, luego Dios creó a los hombres, a su imagen y semejanza. Entonces, desde la tierra, los animales, ¿qué es lo que nos diferencia? La razón, el pensamiento. El hombre camina a dos patas. Los animales con los cuatro. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cuál es la diferencia? Los animales no hablan como los hombres. Y en el mundo místico, el Padre mismo, diciendo son todos vacas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que son todos ignorantes. Porque ya debe ser muy ignorante para ir en contra de Dios. Porque te está yendo en contra de ti mismo, como dice la Escritura, el que atenta contra mi vida. Atenta contra sí mismo. Tres cosas dice que el Padre no soporta. Primero, un soldado que pasa hambre en la batalla. Segundo, un motín entre los vecinos. Pelea entre los vecinos. Y tercero, dice, no me acuerdo bien, pero creo que dice un rico mentiroso. Lo que el Padre no soporta, pelea entre hermanos. ¿Qué clase de soldado va a la guerra por su propia dispensa? Entonces el Padre no serviría, ¿no? ¿Dónde estaría? El enemigo es astuto para que ustedes vean que no es Dios el que nos está atacando o nos está haciendo pasar estas cosas, sino que es el diablo, el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Ahora los animales están todos poseídos, enrabiados,
algunos tienen hambre. Por eso la oración, ¿qué es la oración que a ti más te gusta? La oración que a mí más me gusta es el Santo Rosario. Hay un dicho que se dice, sobre gustos no hay nada escrito. Yo le mostraré que sí está la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, es decir, me gusta y bienaventurado, es lo mismo. ¿Qué más le gusta a Dios? Los pobres, los que sufren, los que lloran, los de corazón puro. Me gustan más los puros. Me gustan más los justos, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Me gustan más los que sufren. Alégrense cuando por causa mía sean calumniados. Ahora, pero eso ya sabemos. No saben aún, como decía, no hemos llegado a una oración válida. Como decía, lo que tú quieres es el triunfo ya aquí sobre la tierra. Toma el rosario. Eso quiere decir que todo el mal que nos está sucediendo y está sucediendo en el mundo es por falta de oración. Dios es oración. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que el mundo tenga ese encuentro que yo deseo que mis hermanos tengan con Jesucristo? Un encuentro personal con la persona de Cristo. Para eso necesitamos hombres y mujeres que tengan ese poder de exorcizar, de exorcismo. Una experiencia mística, real y verdadera con Dios. Esa experiencia se ha perdido llamándolo carismático, asesinando la fe. Entonces Cristo sería el primer carismático, el primer loco, como ustedes dicen. Fanático. Fanum viene templo. Fanaticus. Fanático viene fanáticos. ¿Qué significa templario del templo? En ese sentido tiene razón. Porque todos somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo puedo seguir a Cristo? Yo puedo contar mi experiencia desde que he dicho a la Virgen que si en verdad existía, que hiciera algo por mí. La Virgen respondió. Luego se me apareció su Hijo. Si tú me estás viendo, en el querer está el poder. Pídele a la Virgen un milagro, una señal. Dile si en verdad existes. Haz algo por mí. Si me ve alguna vocacionada, ¿cómo yo puedo saber? Tengo 30 años. Mira, si no hubieras tenido la vocación a los 15, te hubieras quedado embarazada, ya te hubieras casado a los 13, 14. O sea que tu vocación brilla porque no va en ese camino. Por eso si Dios quería que me casara, durante que estaba en el fútbol, ya me hubiera casado. Pero si Dios me llama, como dice San Pablo, al único que Dios no abre la boca delante de ellos es de los vírgenes. A las vírgenes no tengo nada que decir, dice la Sara. Y para que tú hagas callar a Dios, ya es lo último. Si alguno me ve que tiene ese don, esa gracia, si tú supieras que si murieras, vas directo al cielo, que lo que llena el infierno es la impureza. Quien echó a Adán y Eva es
expulsó al hombre del paraíso. Es la gracia que tú estás teniendo. Como decía a los niños, hay que agarrarle en su inocencia, en su amor, cuando no necesitan, cuando no conocen aún. Ahí explicarle el valor, la gracia de la virginidad, de la castidad. O como la Virgen, lo primero que hizo a Lucía, Francisco y Jacinta fue mostrarle el infierno. Está loca la Virgen, asusta a todos los niños, ¿no? ¿Por qué los niños fueron tan santos, tan penitentes, no perdían el tiempo y eran tan serios? Porque ellos mismos fueron al infierno. Ellos mismos tuvieron esa experiencia. Y esa experiencia depende de la oración, de mi oración y de tu oración para que tu hermano en el mundo que aún no conoce a Dios, porque a Dios le basta querer para hacer, que aún no ha visto a Dios, que aún no ha escuchado verdaderamente y santamente a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Raboní, el Dios con nosotros, tenga esa experiencia. Porque lo que mueve, como decía un día, le preguntaron al Papa Pablo VI, ¿será que Francisco Javier es uno de los hombres que más almas salvó dentro de la iglesia? Y el Papa le responde, les aseguro, el que salvó a la Virgen está hablando. Escuchen lo que dice el Papa Pablo VI. Para los herejes, para los que minimizan y no entienden lo que voy a decir, sin profanación, respondió el Papa, les aseguro que Santa Teresita del Niño Jesús salvó más almas. Y como si ella ni una sola vez salió del convento. Nunca predicó a nadie nada, dijo nada a nadie. Nunca salió. San Francisco Javier dice que 7 veces vas a darle vuelta al mundo. O como el santo cura de Ars, el terror de los demonios. Patrono, no en vano fue nombrado por San Benedicto XVI. Patrono, para que tú seas patrono de los sacerdotes sin saber leer ni escribir. Que ahí no está el cristianismo, que por ahí no pasa la moral, que por ahí no va Dios, que para Dios no es nada la letra, sino que son las obras. Por su fruto lo conocerán. ¿Y qué es lo que le hizo al Padre saber rezar el Santo Rosario? Escuchen, un día el diablo lo agarra del cuello y le dice, te odio tanto, este año me has robado más de 70,000 almas. Ahora vamos a centrarnos nosotros en Cristo. Decía yo, bueno, el demonio ha dicho, el Nilo es mío, yo lo he hecho. Bueno, pregunta, ¿de qué está hecho el agua? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus fundamentos? ¿Cuál es su esencia? Ahora yo voy a hablarte de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Pedro, tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán en contra tuya. Te daré los poderes, la llave. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora la burla, el ja, 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 ja. Hermanos y hermanas, Cristo estando Marcos 15 crucificado, el gobierno le hacía muecas, se burlaba. O sea que no nos vamos a salvar de eso. Lo que hay que hacer es abrazar esa burla, conocer quién es
lo que se burla. El gobierno, si eres hijo de Dios, has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Enseguida el sacerdote dice lo mismo. Si eres hijo de Dios, va, porque no entendían la esencia. Ahora, ¿quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? El amor. Primera de Juan 3:8. Dios es amor. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ya te estoy contando su principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A ver, ¿qué más? ¿De dónde proviene? Del cielo. El cielo es mi trono y la tierra donde pisan mis pies. ¿Qué casa podrán construirme los hombres? Isaías 66:1. O sea que la diferencia que hay entre Dios y el diablo, hermanos y hermanas, en el conocimiento, en la voluntad, en la inteligencia, en la esencia, en las visiones, en las ideas, en el movimiento. Y decía yo, quería hacer un video solamente sobre la violencia. ¿Por qué la gente es tan satanista, violento? Porque no tienen capacidad para amar, no tienen capacidad para ser sabios. No todos los que creen, los que leen la Biblia son putos, o no todos los que rezan el rosario son homosexuales. Hay que distinguir, diferenciar, conocer y reconocer. ¿Y por qué van a la violencia verbal y a la carne? ¿Qué dice? ¿Quiénes son los hombres? A ver, ¿quiénes son los hombres más violentos desde el propio Satán, que fue expulsado del cielo porque era violento? Hasta los hombres más violentos en la Sagrada Escritura. Vemos a Goliat, Ramsés, y me viene el sentido. El hombre puede perder sus sentidos si voy directamente en Nabucodonosor. Dios lo castigó, dice la Escritura, le sacó el sentido y fue a vivir en el monte, creyéndose un animal, le salían las uñas largas y comían los pastos verdes. Imagínense después de ser un rey o ver Herodes mismo, que después de predicar la gente le decía, es Dios el que habla. Y por no dar gloria a Dios, Dios envió un ángel que lo traspasó con su espada y murió carcomido por los gusanos. Vemos Caín como mató a su hermano Abel por su incapacidad de miseria, que le bastaba a él darle todo a Dios, porque lo que le agradó a Dios fue que Abel dio de lo mejor, su primicia. Ahora, la violencia verbal, el gritar y calumniar, sabemos que diablo significa calumnia, diabolus, el que miente, el que difama, el que calumnia, queriendo transmitir el miedo no. Ahora, ¿cómo vencieron los grandes hombres, el propio Jesucristo siendo nuestro Dios? ¿Cómo venció? ¿Qué decía en consecuencia al miedo? No tengan miedo, no pierdan su tiempo, no renuncien a sí mismo y a la razón teniendo miedo. La violencia, dice, querer hacer justicia por violencia, es como un eunuco que quiere violar a una virgen. A ver tú, eres un eunuco siendo violento, queriendo hacer justicia en tu país, en tu nación, o sea que no puedes. La justicia está puesta,
¿Cuál es la diferencia entre la justicia y la violencia? La justicia tiene su causa. ¿Cuál es la causa? Que es robado, matado, destruido. La causa, mala causa. Justicia. ¿En dónde vemos? Ahora, repito nuevamente, forzar, ir toda la fuerza. Y ahí ya has perdido, porque no tienes tú ni la inteligencia, ni el poder, ni el poseer. Ya has perdido tu sentido y tu razón de ser, bajando, como dice San Pedro, el primer papa. Estos fueron creados para ser capturados como animales. Has bajado al nivel de la bestia porque no has razonado. Estos han sido creados para ser capturados como animales irrazonables. Se burlan de lo que no conozcan y cuando escuchan hablar de Dios, difaman, calumnian. Entonces, ¿yo cómo puedo? ¿Qué puedo hacer para combatir la violencia? Aquí, por ejemplo, un 60% ha bajado la violencia con la oración del Santo Rosario. La oración. Hay demonios que solamente van con el ayuno y la oración. La oración es lo fundamental, el motor. Ya no sé más cómo explicarle, como decía la Virgen en un mensaje, ya no sé cómo decirles. No dejen de hacerlo un solo instante. A ver, 24 horas. Y un solo instante, ni un solo instante, durante todo tu trabajo, tu ser, durante tu conciencia, nunca vas a perder ni tu sentido. Si yo te dijera que cuando más reza el rosario, más trabajo tendrás, así mismo es. Tarde o temprano, la gracia llega. Por más que el enemigo te esté robando tu trabajo, esté trabando tu gracia, para que el mundo entero no reciba el sol, la alegría, la paz, el amor. Hermanos y hermanas, si tú me preguntaras, ¿quién es más poderoso? ¿El rosario o la Santa Misa? El rosario es palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos, el movimiento es bíblico. Y la misa también es fruto de la palabra de Dios. O sea que en el poder, y cuando uno más mira a la Virgen, a la bienaventurada Madre de Dios, como dice, alabados sean Jesús y María. Porque María tiene ese poder que nosotros estamos necesitando aquí contra el dragoncito y contra la antigua serpiente. Se le ha dado ese poder. Tiene María poder en su transparencia. Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis 12. Ahora, ¿cómo yo puedo amar? Toma el Santo Rosario, por el amor de Dios. Y en cada Ave María estará salvando mi alma. Las almas de los pobres pecadores, pobres violentos, pobres que viven en estado de pecado mortal y están siendo engañados. Amplio es el adulterio, amplio es la violencia, amplio es la perdición, el pecado, pero estrecho, y son pocos los que quieren rezar, sacrificarse, ayunar, ofrecer su trabajo por su salvación y por la salvación del alma. Ahora yo me quedo con Cristo. ¿Qué respondió Cristo? Se levantará el dueño de casa
y cerrará la puerta. ¿Qué quiere decir? Ahora que yo soy joven, yo les digo que desde mi juventud he respondido a este llamado a Cristo. Le he dicho sí al Señor. He dejado todo mi fútbol, toda mi vida. Lo extraordinario era que he dejado las mujeres que más amaba. Y durante todo ese año, cada día más, el Señor, claro que hay demonios, dependiendo de qué clase de demonio venga. Hay un grupo que es amplio, lejos del Señor. El pensamiento de ellos hasta se arrepienten por haber nacido, por haber entrado en esto. Y yo y tú, los que tienen esa distinción, no pueden culpar a Dios por el pecado o por el diablo. Cada uno elige su camino y qué camino tomar. Aceptar la cruz y ofrecer y valorar lo que antes había hecho, solamente Dios lo ha hecho. Y se aprende de esto, que ahora Dios esté actuando así para valorar cuando Dios haga lo suyo. Porque lo que viene de Dios es de Dios. Lo que viene del cielo es de lo alto. Lo que es de la tierra es cuestión de tiempo, es terrenal. Quiera o no quiera el diablo, Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, valoremos esa gracia que Dios, termino con esto. Cuando yo llegué aquí, la Virgen me ha dicho, será la cruz más pesada. En ese momento tuve una visión. Vi un grupo de jóvenes por ahí en la comunidad que se les servía como rey en la mesa. Se le da como excusa un trabajo, un estudio, qué sé yo. Pero para conseguir comida, ropa, estadía, es una cruz muy pesada. Es mi doble cruz para mí, conseguir comida. Luego tú debes, alguno dice no trabaja. Yo no publico mi trabajo. Pero aparte de sacar el sol, limpio el criseba. Como decía el Señor, que hay gente juiciosa, que donde está la Virgen se sienten seguras, amadas. Ahora esa cruz que veía, para que tú valores de lo que la Virgen está haciendo por ti, te está sirviendo y para conseguir lo menos en acción de gracias. Y es una cruz muy pesada, que todo el mundo está. Los padres entienden lo que estoy diciendo. Está llevando una lucha. A eso la Virgen lo llama milagro. En este momento tener un plato de comida, ropa, para la Virgen, ella sabiendo bien cómo el demonio, ellos comen todo solo, y tienen un plan de arruinar a la humanidad para obligar sus planes, para que no nos corten, ya saben a qué me refiero, que todo es un plan. La gente está muriendo de hambre, de frío, no solamente en lo espiritual, sino ya en lo material mismo. Entonces nosotros valoramos lo que la Virgen está haciendo por nosotros. Y en lo que ¿cómo se dice esta palabra? Nos toca ahí hacer, antes de que se suelte la cuerda, antes de que el sol entre, antes de que pierdas tu juventud, antes de que te enfermes, antes de que mueras. Nosotros tenemos esta gracia ahora mismo de ser llamados a la más alta gloria. Consciente, libre y voluntariamente entregar nuestra vida
por el Señor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.